retomemos desde la última parte que estuvimos. Lo que estuvimos trabajando en nuestra clase anterior era justamente la porción de intervalos de confianza. Y en esta porción de intervalos de confianza nos quedamos con el primer tipo de intervalo, que era el intervalo de confianza, ¿sí?, para la media conocida la varianza de toda la población. Entonces tenemos que hacer una pequeña distinción. Volvamos a recordar que existen dos conceptos fundamentales. Está la idea de muestra y la idea de población. Recordar que la población es el todo, mientras que la muestra es la porción pequeña que nosotros tenemos para intentar hacer deducciones para el todo. Ahora, es raro que nos encontremos con los números o los valores para el todo, sino que por lo general nosotros vamos a tenerlos de la muestra. Entonces, a contar de ella, haremos deducciones para el todo. Y el primer tipo de intervalo de confianza que trabajamos, que fue el intervalo de confianza para la media con varianza conocida, revisémoslo. Veamos, el primer intervalo de confianza que nosotros vimos fue este. El intervalo de confianza para la media con varianza conocida requería un par de detalles. Déjeme acomodar por aquí el chat por si es que usted necesita hacer consultas. Ahí está. Y también los participantes, porque si es que hay algún compañero que llega luego. Entonces, recordemos lo que estábamos viendo. Aquí está justamente con lo que habíamos estado trabajando. Dijimos que íbamos a trabajar con intervalos de confianza y el primero que definimos fue el intervalo para la media con varianza conocida. El intervalo para la media con varianza conocida, entonces, era un intervalo en el que nosotros íbamos a calcular dos límites, un límite inferior y un límite superior, que básicamente son la misma expresión, pero que está delimitada por un signo negativo y positivo en los casos distintos, y que se sirve de tener el valor de sigma, recordando que sigma corresponde a la desviación estándar, pero para toda la población, no para la muestra, para toda la población. O sea, asumimos que conocemos un dato de toda la población. Además, conocido el n, ¿sí?, el n, que es la cantidad de individuos en la muestra, está el x barra, que corresponde a la media, obviamente la media de la muestra, y el valor de z, que era un valor que nosotros calculamos. Si usted se acuerda, utilizamos nuestro software o nuestra aplicación de Probability Distribution, ¿sí?, dado un 1 menos alfa, ¿sí?, que correspondía a nuestro nivel de confianza. Y así calculábamos un intervalo, un rango numérico, e hicimos este ejemplo solo al 90 o 95, no recuerdo, por ciento de confianza. Así que por ahí hicimos eso que estaba ahí y obtuvimos un intervalo. Aquí un detalle importante es cómo interpretamos este intervalo, ¿sí? ¿Cómo se interpreta un intervalo de confianza? Esa es una parte importante. ¿Por qué? Porque hay una sutileza en lo que nosotros estamos diciendo. Lo que estamos diciendo en el intervalo de confianza no es, ¿cierto?, que la media de toda la población se encuentra dentro de ese rango con un 95% de probabilidad, por ejemplo. No es eso. No estamos diciendo que la media está ahí con un 95% de probabilidad, sino que hay un 95% de probabilidad de que la media esté en ese rango, que es distinto. O sea, es posible que la media esté en ese rango. No estamos seguros de que está con ese nivel de probabilidad. No es lo mismo. Entonces, ahí está la diferencia. De nuevo, la interpretación de un intervalo de confianza, ¿cierto?, lo que quiere decir para nosotros es que la probabilidad de que el intervalo de confianza contenga, por ejemplo, a la media, al verdadero valor de la media, es el nivel de confianza que nos han dado, 95%, por ejemplo. Repito, la probabilidad de que el intervalo de confianza contenga la verdadera media es un 95%, ¿sí? Es decir, si nosotros construyéramos muchísimos intervalos de confianza, ¿sí?, un 95% de ellos contendrían al verdadero valor, que no es lo mismo, ¿sí?, que no es lo mismo que decir que el verdadero valor de la media está dentro del intervalo con un 95% de probabilidad. Eso no es cierto. Eso no es lo que nosotros estamos afirmando, eso es otra interpretación estadística y se llama interpretación estadística bayesiana. Entonces, lo que nosotros estamos afirmando, de nuevo, ¿sí?, es que
La probabilidad de que el intervalo de confianza contenga el verdadero valor de la media es un 95%. Eso es lo que estamos haciendo como afirmación ahí. Aquí también hay otros detalles que debemos conversar. Se supone, o por lo menos había quedado de tarea para ustedes, que ustedes fueran capaces de hacer el intervalo, no recuerdo cuál era el que habíamos hecho y cuáles no, pero básicamente la idea era tener el intervalo del 90% de confianza, 95% de confianza y 99% de confianza. ¿Y cuál es la intención de eso? Pues la intención de tener un intervalo al 90, 95 y 99, primero, es que estos niveles de confianza se van usando dependiendo del contexto en el que usted esté trabajando. Por ejemplo, en el área de la salud, por lo general se usan intervalos al 99 o 95% de confianza. Si usted está trabajando en el área de la ingeniería, por lo general se trabajan entre el 90 y el 95, nunca bajo esos niveles de confianza. Son niveles de confianza relativamente altos. Y depende del área en específico en el que usted esté trabajando, se escoge uno o se escoge otro nivel de confianza, pero en general estos son los más clásicos. Lo que sí es cuál de todos los intervalos de confianza será el más grande y cuál de todos será el más pequeño. ¿Qué es lo que usted considera o qué es lo que usted debería haber revisado de lo que trabajó? Pues bien, de lo que usted trabajó, de lo que usted calculó, debería haber observado que el intervalo de confianza más pequeño es el del 90% de confianza. ¿Por qué? Porque si tenemos un 90% de confianza, entonces tenemos un 10% de significancia, no de desconfianza, de significancia. Y ese es el nivel o la idea o la probabilidad que tenemos de que no ocurra, ¿cierto? De que no ocurra esto de que con un 95% de probabilidad contenemos al valor correcto. El nivel de significancia entonces es la probabilidad de equivocarnos, de que no contenga el valor correcto. Y si nosotros hacemos más amplia la probabilidad de equivocarnos, o sea, por ejemplo, si es un 90% de confianza, el nivel de significancia será un 10, la probabilidad de equivocarnos es un 10%. Como yo tengo mayor posibilidad de error, entonces puedo achicar mi intervalo. Mientras que si yo tengo menor probabilidad de error, para asegurarme de no equivocarme, entonces tengo que hacer un intervalo más grande. ¿Cómo lo ejemplifico yo habitualmente? Si usted tiene un arco y una flecha y quiere acertar al final a donde existe un blanco, y decir, tengo que justo acertarle al puntito rojo. Entonces, si usted no tiene problema en no acertarle, su puntito rojo puede ser muy pequeño. Si usted quiere tirar una flecha y no acertarle, entonces su puntito rojo puede ser muy pequeño. Total, si se equivoca, no es tanto el problema. Pero si usted quiere, con mucha certeza, caer dentro de ese círculo rojo que está allá lejos cuando está tirando su arco y su flecha, entonces necesita que el círculo rojo sea más grande. Si usted quiere tener menor posibilidad de equivocarse, o sea, acertarle a esto, debe ampliar el intervalo. Por tanto, a medida que aumenta el nivel de significancia, ¿sí? O sea, la probabilidad de error disminuye, por tanto, el intervalo se hace más grande. Y si el nivel de significancia es más pequeño, el intervalo se hace más pequeño porque podemos equivocarnos con un mayor porcentaje. Esa es la idea, por lo menos, que está detrás dentro del nivel de confianza y el nivel de significancia. Avancemos. Nosotros, a contar del intervalo de confianza que tenemos aquí, eso que está ahí, en vez de trabajar para encontrar ese intervalo de confianza, uno puede encontrar el tamaño mínimo muestral, ¿cierto? O sea, el tamaño de la n. Podríamos considerar a la n como una incógnita y podríamos trabajar con ella y tratar de encontrar el valor que toma. Entonces, si nosotros estamos trabajando sobre una población que tiene una distribución con media mu, que no conocemos obviamente, y con varianza sigma al cuadrado que sí es conocida, entonces nosotros podemos tratar de encontrar el tamaño de la muestra, o sea, el valor de n, de forma que tengamos un nivel de significancia, perdón, tengamos un nivel de confianza 1 menos alfa, que la media de la muestra que nosotros calculamos sea x barra, ¿cierto? Y tal que tengamos un cierto error que nos han dado, que el error sería esta porción que estaba al lado, que si usted mira el intervalo de confianza, es el valor que estamos sumando y que estamos restando al valor de la media, que es la media muestral. Entonces, nosotros podemos calcular el tamaño de la muestra
como eso que está allí. Esa expresión que está ahí es la que nos permite entonces encontrar el tamaño mínimo de la muestra, con un par de detalles pequeños. Por ejemplo, si usted el tamaño mínimo de la muestra, considerando que estamos hablando de un n, que es un número entero, si la muestra mínima le da 10,1 individuos, no sé, cajas de cereal, lo que sea, ¿cuántas cajas de cereal en realidad necesita? ¿10 u 11? Si con 10 no alcanza el tamaño mínimo de la muestra, entonces debe necesariamente recoger el siguiente entero. Es decir, si el tamaño mínimo de la muestra le da un valor decimal, aunque sea 10.0001, significa que con 10 no alcanza y por tanto debemos pasar al siguiente, es decir, debemos pasar a 11. Así es como vamos a calcular nosotros el tamaño mínimo de la muestra. Dicho eso entonces, eso es válido para todos los intervalos de confianza con los que estemos trabajando. El siguiente intervalo de confianza del que nosotros necesitamos es para la misma media que habíamos trabajado antes, pero ahora considerando que no conocemos la varianza. Y esto es mucho más realista, porque en general nosotros no conoceremos la varianza de toda la población, sino que solo hemos de conocer la varianza de nuestra muestra. Entonces, solo debemos recordar, si usted algo recuerda de lo que hicimos en la clase anterior, que nosotros trabajamos con una distribución t-student y dijimos que el parámetro o el estadístico t se podía calcular de esa manera. ¿Se acuerda? Ahí tenía una distribución t-student que tenía n-1 grados de libertad, donde n era la cantidad de individuos en la muestra. Y por tanto, el intervalo de confianza que nosotros vamos a usar, ¿sí?, para la media con varianza desconocida será esa expresión que está ahí, donde lógicamente el límite que está a la izquierda va a ser con la resta y el límite que está a la derecha va a ser con el valor de la suma. Ahí está entonces un intervalo de confianza para la media, ¿cierto? Pero en este caso, considerando que no conocemos la varianza de toda la población, sino que conocemos solo la varianza de nuestra muestra. Entonces ahí tenemos un pequeño ejemplo. Nos han dicho que tenemos la misma cantidad de cajas de cereal que teníamos antes y nos han dado el valor de la media, que es 503,75 gramos, y nos han dado el valor de la desviación estándar, pero de la muestra, que es 6.02. Y nos piden obtener intervalos de confianza a distintos niveles de confianza. Sí, tomemos uno solo de ellos, el 90%, por ejemplo, y a contar de ello, entonces, calculemos el intervalo de confianza que vamos a necesitar, recordando la fórmula que tenemos aquí recién escrita, que dice que será t sub 1 menos alfa medios, con n-1 grados de libertad, multiplicado por el valor de s y la raíz de n. Ahí está entonces. Y recordando que según el problema que nosotros habíamos trabajado, n era 16 cajas de cereal. Entonces, n es 16. Y ahora sí, procedamos a hacer los cálculos necesarios. Seleccionamos aquí, vamos a ver. Mis estimados estudiantes, ¿se ve? Necesito un sí rápidamente para poder saber que están viendo efectivamente el ejercicio. ¿Se puede observar? Sí, profe. Sí, gracias. Muy bien, mis queridos estudiantes. Entonces, primero, desglosemos un poco lo que tenemos. Aquí están los datos, sí, que nos habían entregado, pero lo que me interesa es que trabajemos un poquito esta expresión. Esta expresión nosotros la podemos llevar a un intervalo de confianza, básicamente escribiendo la versión en la resta, y luego escribiendo la versión en la suma. Ahí está entonces nuestro intervalo de confianza, donde está el límite izquierdo y está el límite derecho. Y ese intervalo de confianza, entonces nosotros podemos calcularlo sabiendo ahora que tenemos la desviación estándar, pero la desviación estándar de la muestra, ya no de la población. Así que recuerde, es súper importante hacer la contraposición y decir que son cosas distintas, el valor de sigma del valor de S, porque este es para la población y este es para la muestra. Así que ahí está
una de las grandes diferencias de lo que estamos haciendo ahora. ¿Y cuál es la gracia? Que cuando usted está trabajando con la muestra, con el S, lo que tiene asociado es un parámetro T. Mientras que en el caso que cuando esté trabajando con la población, lo que lleva asociado es un parámetro Z, es decir, distribución normal estándar. Y ahí está la principal diferencia de las dos. Tomemos nuestros datos para poder construir nuestro intervalo de confianza. Lo primero entonces es hacer uso de la media de toda nuestra población, 503.75. Perdón, de la media de toda nuestra muestra, 503,75, ahí está, menos, y acá 503,75 más. ST lo vamos a dejar por ahí todavía sin hacer uso de él. Y el valor de S lo han entregado, es 6.02. El valor de la raíz de n lo tenemos, puesto que n vale 16, así que su raíz lógicamente es 4. Y lo que nos falta es ser capaces de calcular ese valor que está ahí, el valor de t. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Pues vamos a recurrir, en este caso, a nuestra aplicación que era Probability Distribution. Si vamos a Probability Distribution, ahí está, y seleccionamos la distribución t, que ahí está, debemos considerar los grados de libertad, que recordemos son n-1. Es decir, si tenemos 16, los grados de libertad que nosotros estamos trabajando son 5. Y luego considerar el nivel de confianza con el que estamos trabajando. El nivel de confianza con el que estamos trabajando es un 90%. Recuerde que debemos usar ese que tiene el 2 ahí. ¿Sí? Si tenemos un 90%, pero escrito en su forma decimal y no como lo escribí yo, ahí sí. Eso sí, lo que yo necesito es al revés, ahí está. ¿Cómo me doy cuenta? Pues que recuerde que el nivel de significancia, o sea, lo contrario, el alfa, si nos han dado 1 menos alfa, que es 90, el alfa entonces vale 10, el alfa debe estar distribuido en las dos colas, hacia la izquierda y hacia la derecha, en 5 y 5 respectivamente. Por tanto, el valor que está de corte ahí, que está seleccionado con el color azul, es 1,75 y ese es el valor de t que vamos a usar. Vamos con ello entonces. Dijimos, lo que estamos haciendo es lo siguiente, tenemos una distribución t, ya no es una distribución normal, sino que ahora es una distribución t. Tenemos una distribución t, ahí está, donde en el centro tenemos el 90%, estamos construyendo un intervalo al 90%, y en los dos extremos tenemos un 5% y un 5%. Recordar que esto es una distribución t, ¿cierto? Con un total de 15 grados de libertad, o sea, nu, si se acuerda, corresponde al valor de 15. Y ahí nos ha dado que el valor es 1,75. ¿Sí? Usted lo puede volver a revisar acá, 1,75. Y ya teniendo eso, entonces, vamos a hacer el reemplazo correspondiente acá. Tenemos 1,75 y acá tenemos 1,75. Y procedemos a hacer los cálculos necesarios. Entonces, ahora sí, nuestro intervalo de confianza será 503,75 menos y 503,75 más, y hagamos el cálculo de esa parte que está ahí a la que nosotros hemos llamado error. Si usted toma su calculadora, esto será 1,75 multiplicado por 6,02 y eso lo divide en 4 y ahí está como 2,63. Y acá tenemos 2,63. Y entonces lo podemos restar al valor de 503,75 y tenemos 501,12 si lo aproximamos. Y en el otro lado tendremos el valor de 503,75 más el valor de 2,63 que será 506,38. Y ahí está nuestro intervalo de confianza. ¿Cómo lo vamos a interpretar? Esa fue la primera parte de lo que comenzamos el día de hoy. Y dijimos, ¿cierto? ¿Sí? Con un 95% de confianza, ¿sí? Podemos afirmar que, que la media, en este caso, de toda, ¿sí? De toda la población, o sea, el valor que nosotros hemos llamado mu, se encuentra dentro de ese intervalo, dentro de los valores de 501,12 y 506,38. En este caso, esos son gramos. De forma manual, ¿T se obtiene con la fracción de T definida previamente? No. De forma manual, si usted quiere obtener el valor de T, estimado Christopher, debe recurrir a las tablas. Lamentablemente no hay una manera
de calcularlo a mano. ¿Sí? O sea, sí existe una, pero requiere conocer teoría de la medida y hacer integral de Lebesgue. Entonces, no es algo muy fácil de calcular. Por esa razón, entonces, es que para poder calcularla, usted necesitaría o bien recurrir a una tabla T o a un software en este caso. No tenemos otro punto intermedio y no, caballero, no corresponde a la estimación puntual. Eso es otra cosa, el cómo lo estábamos haciendo. Recuerde que la estimación puntual se definía con otros métodos y no tiene mucho que ver ahí exactamente. Bien, mis estimados estudiantes, esto es el intervalo que nosotros hicimos al 90%. Me interesa que trabajemos exactamente el mismo intervalo, pero ahora al 95% solo para darnos cuenta del cambio en el tamaño. Y recordemos entonces que vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a hacer 503,75 menos un valor de t que todavía no hemos tomado, 6.02 en este caso, y dividido en la raíz de 16. Acá hacemos lo mismo, 503,75 más 6,02, que es el valor de s, partido de la raíz 16, y ahora, para hacerlo al 95%, lo que vamos a hacer es tomar otro valor de t. Vamos a ver entonces cuál es el otro valor de t que vamos a tomar. Ahora estamos cambiando, y si lo estamos haciendo al 95%, entonces ese, es 0.05, un 5%. Por tanto, el valor de ahora de t es 2.13. Entonces, al 95%, se volteó la pantalla, el valor que vamos a usar es 2.13. 2.13 aquí y 2.13 acá. Y procedemos a hacer exactamente el mismo cálculo, es decir, hacemos 2.13 multiplicado por 6.02, lo dividimos en el valor de 4 y lo restamos al 503.75 y ahí tenemos 500,54. Y en el otro valor, ¿sí?, sumamos los 503.75, está, y le sumamos los 503.75, tenemos 506.96. Ahí está. Entonces, ese es el mismo intervalo. El valor de t no se evalúa en 1 menos alfa medio. Sí, efectivamente eso es lo que estamos haciendo. Si recuerda, aquí lo que hicimos, esto es el valor de alfa medios. Y esto es el valor de alfa medios. Ahí está. Lo que hicimos es el valor de alfa, que correspondía a un 10%, recordando que el valor de significancia es 1 menos alfa, o sea, 90%, aquí está 1 menos alfa. Acá tenemos alfa medios a la izquierda y alfa medios a la derecha. Y lo que estamos haciendo con ello es calcular justamente los valores de corte que hace ahí. Eso es lo que hace automáticamente nuestro software. Si lo tomamos aquí, usted puede observar que la porción que se encuentra en rosado corresponde a 0.05, o sea, 5%, pero dividido en dos partes. Por eso es que delante del valor de la probabilidad, si usted lo revisa, hay un 2. Sí, no tengo mouse para indicarlo en esa parte, pero delante, ahí usted puede observar que hay un 2. Eso es exactamente lo que estamos haciendo. Tal como usted lo ha dicho. Estamos encontrando el valor de t, pero estamos encontrando el valor de t dividiendo ese 0.5 en dos partes, o sea, en 0.025 a la izquierda y 0.025 a la derecha. Mire. Lo que hemos hecho ahora para el intervalo al 95% es que tenemos una distribución T. Existen dos valores que no conocemos cuáles son, donde al centro hay un 95% y a la izquierda hay un 2,5% y a la derecha hay un 2,5%. Y lo que nosotros encontramos es ese valor de corte que dijimos que era 2,13 negativo y 2,13 positivo, recordando que la distribución T es simétrica. Entonces, vuelta. Al 95% tenemos el valor de este intervalo. Y al 90% tenemos el valor de este intervalo. Si observan, lo que ocurre es que a medida que aumentamos el nivel de confianza, es decir, vamos subiendo, partimos en 90 y ahora vamos en 95, el intervalo se va ampliando, recordando lo que estábamos diciendo antes. Y no se olvide de que siempre será necesaria añadir la interpretación de lo que estemos trabajando, o sea, la interpretación del intervalo de confianza que estamos trabajando. Bien, retomemos lo que estamos haciendo. Por ahora, entonces, mis queridos estudiantes, consultas respecto de lo que llevamos hasta ahora. Solo llevamos dos tipos de intervalos de confianza. Básicamente, ambos son intervalos para la media. Y la diferencia está en que en uno conocemos el valor de la desviación estándar de toda la población, mientras que en el otro conocemos el valor de la desviación estándar, pero solo de la muestra.
Entonces, hecho eso, avancemos al siguiente intervalo de confianza. Ya tenemos intervalos de confianza para la media. Lógicamente, el siguiente es un intervalo de confianza para la varianza. Vamos a ello entonces. Para el intervalo de confianza para la varianza nos vamos a servir de una distribución, ¿sí?, que trabajamos antes, que es una distribución que se llama chi cuadrado, ¿sí?, a la cual nosotros nombramos en la porción teórica que hicimos hace ya una semana y media, y nombramos ahí acerca de la distribución chi cuadrado. Y la distribución chi cuadrado también trabajaba con grados de libertad, ¿sí? Nosotros la empezamos a usar cuando decimos, como dije, la base teórica de lo que estábamos trabajando. Entonces, mis queridos estudiantes, dicho eso, el intervalo de confianza, ¿sí?, el intervalo de confianza para la varianza, está dado por esa expresión que está allí, ¿sí? Ese es el intervalo de confianza para la expresión que nosotros tenemos, para la varianza. ¿De qué depende? Depende de n, donde n es la cantidad de individuos en la muestra, y depende de s, y s también lo tenemos. S es simplemente la desviación estándar, en este caso está al cuadrado, así que será la varianza, pero de la muestra. Entonces, a contar de la varianza de la muestra, nosotros obtenemos la varianza para la población. Y estos dos valores, que son los valores de chi cuadrado, que nosotros podemos calcular y que vamos a encontrar haciendo uso de nuestro software. Entonces, avancemos un poquito, vamos a tomar nota de lo que vamos a usar ahora para poder hacer este ejemplo que está aquí. Y nos dice entonces que un proceso genera cierta cantidad de cojines y ahí nos dan un intervalo del diámetro interno. Entonces, lo que nos dicen es que toman una muestra de 12 de estos cojines y toman los valores de los diámetros internos, que son 3.01. Vamos a anotarlo aquí. Un segundo. Entonces, los valores que toma, para que los trabajemos juntos, son 3.01, luego toma 3.05, 2.99, 3.00, lo estoy anotando en Excel para poder hacerlo más rápido, 2.98, 2.99, 2.97, 3.02 y 3.01. Y aquí tenemos un leve error porque nos han dicho que la muestra es de 10 y en realidad la muestra que nosotros estamos calculando, perdón, la muestra es de 12 y en realidad la muestra que nosotros estamos calculando es de 10, así que hay que hacer esa pequeña corrección, ¿sí? No se olvide por ahí. La desviación estándar, si es que usted quiere calcularla para que sea lo más rápido posible, será 0.023. Usted lo puede comprobar después. Yo lo hice rápidamente con Excel para evitarnos el uso de la fórmula y perder tiempo en esa parte. Y lo que nos han pedido entonces es calcular un intervalo para la varianza. ¿Con qué? Con un nivel de confianza del 99%. Ese es nuestro nivel de confianza. Entonces, vamos a lo que tenemos. De nuestro problema, entonces, ¿sí?, de nuestro problema, entonces, mis queridos estudiantes. Recuerde que la cantidad de individuos en la muestra no es 12, como dice el problema, sino que es 10. Si calculamos la varianza, esa la calculamos con ayuda de algún programa estadístico. Usted lo puede hacer a mano, pero eso le va a tomar un poquito. Recuerde que hay una fórmula para hacerlo. ¿Sí? Usted lo puede hacer sin ningún problema. Y además tenemos el nivel de significancia, que es 99%, y nos han pedido que seamos capaces entonces de hacer un intervalo de confianza, recordando que el intervalo de confianza se escribe como n-1 por s al cuadrado, luego n-1 por s al cuadrado, y lo que cambia son los valores de chi. Tenemos un valor de chi cuadrado que es 1 menos alfa medios n-1, y el otro valor de chi cuadrado, que ahora vamos a ver cómo se calcula, que será alfa medios con n-1 grados de libertad. Y ahí está. Este entonces es el intervalo de confianza que nosotros necesitamos calcular. Por tanto, nuestro problema está aquí, en S y en S. ¿Cómo encontramos cada uno de ellos? Vamos a ver entonces cómo encontramos cada uno de esos. ¿Cómo encontramos el valor de chi cuadrado, 1 menos alfa medios, con n-1? Recordando que el valor de n es 10, ¿sí? Y ahí está el valor de 1 menos alfa medios. Entonces vamos acá. Vamos a nuestro programa y tomemos la distribución de chi cuadrado. Ahí está la distribución de chi cuadrado. ¿Cuántos son nuestros grados de libertad?
n-1, recordando que la cantidad de individuos en la muestra es 9, entonces es 10, nuestro grado de libertad son 9, me adelanté. Ahí está esa distribución, y esa distribución no es simétrica. Eso es súper importante. Por tanto, vamos a necesitar encontrar dos valores, ¿sí? Un valor es con alfa medios y otro valor es con 1 menos alfa medios, ¿sí? Eso es un detalle importante. Entonces, ¿cuánto vale nuestro alfa medios? Esa es la primera pregunta. Si el alfa vale 1%, entonces nuestro alfa medios vale 0.5%. Y eso escrito en forma decimal es 0.005%. Ahí está. Y así entonces nos entrega que el primer valor de corte es 1.73. Ahí está, 1.73. El primer valor de corte es este, 1.73. ¿Y por qué el primer valor de corte es este? Pues muy fácil, porque está en alfa medios. Y si nosotros miramos nuestro gráfico, en la parte de abajo, ahí está el alfa medio, mientras que el 1 menos alfa medios sería todo el resto, o sea, sería llegando hasta el 0.995. ¿Sí? Que ahora lo vamos a ver, porque si nosotros cambiamos ahí, lo que tenemos es el valor al revés, ¿sí? El 0. Si nosotros lo cambiamos, pensé que lo hacía automático, es el 0.995, ahí sí, y ahí está el otro valor. ¿Se pueden dar cuenta? Está el otro valor inmediatamente. Está el otro valor que cubre hasta la otra porción. ¿Se ha entendido cómo encontramos este? Esto es súper importante, 23.59 será el otro. Y hay una manera fácil de darse cuenta de lo que usted está haciendo. El valor más grande, el valor mayor, que en este caso sería ese, siempre va a ir debajo de la primera fracción, mientras que el valor menor va a ir siempre debajo de la segunda fracción, porque un intervalo tiene un orden, en el que va a ir un número menor y luego un número mayor. Esa es la razón. Así es como los encontramos entonces. Y ahora vamos a hacer el cálculo de nuestros intervalos. Tenemos 10 menos 1 multiplicado por el valor de S, que es 0.023, dividido en el primer valor de chi cuadrado que encontramos, 23,59. Y luego tenemos 10 menos 1 multiplicado por 0.023 y dividido en el segundo valor de chi cuadrado, 1.73. Ahí está. Y ahora entonces procedemos a hacer simplemente esos cálculos. Y esos cálculos será 9 multiplicado por 0.023 en el primer caso y dividido en 23.59, y eso es 0,0088. Ahí está, 1. Y si vamos al siguiente, será 9 por 0.023 dividido en 1.73, que será 0.1197. Ahí está entonces. Ahí están ambos valores y ahí está nuestro intervalo de confianza. ¿Y cuál es nuestra afirmación para este intervalo de confianza? Pues la afirmación es que la varianza, ¿sí? La varianza de nuestra población con un 99% de confianza, en este caso, se encuentra entre esos dos valores que están allí. Eso es lo que estamos afirmando con este tipo de intervalo de confianza. Entonces, ya tenemos tres tipos de intervalos de confianza. Tenemos los intervalos de confianza que son para la media y los intervalos de confianza que son para la varianza. Y un segundo, para que vayamos. Para que volvamos a ir entonces a nuestra presentación. ¿Está? Como decía, el siguiente intervalo de confianza es el intervalo de confianza para la media. Como decíamos entonces, para la diferencia de medias. La diferencia de medias surge de la necesidad de comparar dos grupos.
Como les decía, por ejemplo, si tenemos un grupo y le aplicamos un tratamiento, nos interesa luego ver cómo ha variado la media antes y después del tratamiento. Si ha existido variación o no ha existido variación, porque si no ha existido variación, por ejemplo, en algún sentido para la media, significa que el tratamiento que estamos usando no tiene ningún sentido. ¿Sí? O no lo sé, por ejemplo, si es el crecimiento económico y vemos que no hay diferencia, entonces no ha habido crecimiento, o tal vez si hay diferencia y es positiva, entonces significa que ha habido mucho crecimiento, o si hay diferencia y es negativa, significa que no la hay. Por eso es importante asegurarnos de si existe o no diferencia respecto de esas medias. Entonces, el primer intervalo para este tipo de diferencia de medias es el intervalo de confianza, ¿cierto? Para las medias de una muestra X y una muestra Y, o un grupo de muestra X y un grupo de muestra Y, cada uno con su varianza respectiva, la varianza sigma al cuadrado para X y sigma al cuadrado para Y, pero las dos las conocemos. Ese es el primer detalle. Funciona de la misma manera que lo hicimos con los intervalos para la media. Va a estar conocido y desconocido. Si las conocemos, entonces tenemos esa base teórica de la distribución que está ahí y por tanto el intervalo de confianza para la diferencia de medias viene dada por esta expresión que está aquí, donde el z lo calculamos tal como lo sabíamos hacer antes, donde el valor de x barra e y barra corresponden a la media de la muestra X y a la media de la muestra Y. El n sub X corresponde a la cantidad de individuos en la muestra para el grupo X y el n sub I corresponde a la cantidad de individuos en la muestra para el grupo Y. Ahí están entonces. Y están los valores correspondientes de sigma al cuadrado y de sigma al cuadrado sub X y de sigma al cuadrado sub Y, que son las varianzas respectivas para el grupo X y para el grupo Y, pero ambas son conocidas. Los valores Z se calculan de manera similar a como lo habíamos hecho antes. Entonces, ¿cuál es el otro gran detalle? No estoy seguro aquí, me falta una raíz. Permítame un segundo porque, como decíamos entonces, mis queridos estudiantes, eso es en el caso que nosotros tengamos, al final, se define el diagnóstico de una población, una variable aleatoria. No, en el caso que nosotros estamos hablando, caballero Christopher, que es aquí, nosotros lo que tenemos son dos muestras distintas. ¿Sí? Dos muestras distintas de un mismo grupo, pero lo que nosotros queremos es compararlas y queremos ver si existe diferencia de medias o no. Eso es todo lo que estamos haciendo. Por ejemplo, nosotros, no sé, tenemos la población de Chile y quiero tomar una muestra de 10 personas de Arica y una muestra de 10 personas de Punta Arenas en algún sentido y quiero comparar sus medias. Eso es lo que estoy haciendo, para ver cuánto es la diferencia. ¿Sí? Para poder asegurar si existe o no esa diferencia, si esa diferencia contiene al cero o no contiene al cero, por ejemplo, ese es un detalle importante. Si esa diferencia está en el lado de los positivos, está en el lado de los negativos, lo que voy a estar dando es un rango de cuánto es la diferencia que hay entre un grupo y el otro. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Responde ahí su pregunta, don Christopher? Perfecto. Entonces, lo siguiente es nombrar esto que está aquí. Y ahí hay un detalle que es un s al cuadrado, que si me permiten unos segundos podemos corregirlo de inmediato para que son datos cuantitativos. Sí, todo el tiempo hemos estado hablando de datos cuantitativos desde que hicimos la definición para la estimación de parámetros, estamos trabajando con datos cuantitativos. No hay manera de hacer esta clase de cálculos para los datos que son de tipo cualitativos, caballero. No es posible. Deme un segundo para poder hacer una corrección porque aquí hay un serio problema técnico, que es que hay un S y no está al cuadrado, y eso puede conducirnos a un serio problema. Déjenme abrir el programa, si es que lo encontramos rápidamente, si no, lo vamos a dejar luego. Diferencia de medias con varianzas conocidas, diferencia de medias, cero estadístico T, no lo encuentro, ya. No importa, lo vamos a corregir luego entonces. Aquí está. S sub P. Ahí está. Y vamos a nuestra presentación. Y ahora sí. Un segundillo, por favor. Antes de que mi computador explote.
Por ahí sí, ya. Tal vez no se note, pero lo que hemos hecho es una pequeña corrección en esta parte. Ahí sí. Ahora la vamos a explicar. Entonces, el intervalo de confianza que nos queda es el intervalo de confianza. Ahí está, es el intervalo de confianza para la diferencia de medias, nuevamente, pero ahora para la diferencia de medias, en el caso que las varianzas son desconocidas, pero hay una característica, estas varianzas son desconocidas pero iguales. Si se fija, todos los intervalos de confianza tienen ciertas características que deben ir cumpliendo para que puedan ser aplicados. O sea, usted debe revisar cuáles son las características de la muestra con la que usted está trabajando y a contar de ellas aplicar cierto intervalo de confianza. Aquí está entonces, en ese caso nosotros lo que trabajamos es con esta expresión que está aquí, a la que llamamos S sub P. ¿Sí? S sub P es un número que nosotros calculamos como cuasivarianza y la calculamos a contar de la cantidad de individuos en la muestra de N, la cantidad de individuos en la muestra de Y, la varianza muestral del grupo X, la varianza muestral del grupo Y, y ahí está entonces esa varianza que está ahí. Note la diferencia, que hay un S al cuadrado, eso era lo que estaba arreglando. Y acá hay un S, por tanto, esto es la raíz de la expresión que está ahí arriba. Ese es el detalle más importante de lo que estamos haciendo ahí. Entonces, ese es el intervalo de confianza en el caso en que nosotros no conocemos, ¿sí? No conocemos las varianzas de la población, pero son iguales. Ese es un detalle importante. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? En el que dice que los estudiantes de ingeniería civil por lo general reciben un mayor salario que los estudiantes de ingeniería en ejecución. Entonces lo que necesitamos es ser capaces de calcular en primer lugar eh, las desviaciones estándar de cada una de las muestras. Si quieren, vamos a hacerlo juntos aquí en Excel. Déjeme compartir mi pantalla para que usted pueda ver lo que vamos a ir haciendo para que lo hagamos rápidamente nuestro cálculo. Esto es parte de las trampas que uno realiza mientras está trabajando. Entonces, ahí está. Yo tengo aquí una pequeña planilla de Excel, ¿sí? Con la que estoy trabajando, y voy a anotar rápidamente los datos de cada uno de ellos. Aquí tenemos 16.300, 18.200, tenemos 17.500, 16.100, 15.900, 15.400, 15.800, 17.300, 14.900 y 15.100. Ahí están, esos son los datos de ingeniería civil, que son 10 datos. Y ahí vamos a anotarlo para no perder de vista que tenemos 10 datos aquí, el N entonces, y este es el que nosotros llamamos X. Y para el caso de la Y, que va a ser la ingeniería en ejecución, es el que vamos a llamar Y, y veamos cuántos datos son los que tenemos. Aquí tenemos 13.200, 15.100, 13.900, 14.700, 15.600, 15.800, 14.900, ahí está, 18.100, 15.600, 15.300, 16.200, y esto se supone que son los salarios de las personas que están egresadas, una muestra ahí para cada uno de los grupos. Y en este caso lo que tenemos son 14. En la ingeniería en ejecución tenemos 14 individuos en la muestra. Y ahí está. Lo que a mí me interesa es que calculemos en cada uno de los casos la desviación estándar, porque va a ser lo que vamos a usar. Ahí están las correspondientes desviación estándar de S y la correspondiente desviación estándar de los de acá. Entonces lo que tenemos en el fondo son dos muestras, ahí están. Cada una de las muestras tiene cierta cantidad de individuos. La primera tiene 10 individuos y la segunda tiene 14 individuos. O sea, tenemos una X y una Y. Vamos a hacerlo aquí como el grupo X tiene un N sub X que corresponde a 10. El grupo Y tiene un N sub Y que corresponde a tiene un N sub I que corresponde a 14. La desviación estándar del S sub X es 1089. ¿Sí? Y la desviación 1089,6, dejémoslo con un decimal, y la desviación estándar del grupo sub I es 1162,9. Ahí están entonces los que nosotros necesitamos.
Y nos han dado un nivel de confianza, 1 menos alfa, del 90%. Y ahora sí, veamos si somos capaces de construir entonces un intervalo de confianza para ello. Vamos entonces. Ahí está entonces lo que hemos recogido. Tenemos 10 datos en el grupo X, tenemos que son los civiles, y tenemos en el grupo de las ingenierías en ejecución, tenemos 14. Ahí están entonces todos nuestros datos, y ahora veamos cómo construimos el intervalo de confianza para esto. Asumiendo que, como decía ahí en el problema, tienen la misma varianza, pero estas varianzas son desconocidas. El intervalo de confianza lo vamos a dejar escrito de manera explícita, corresponde a 1 menos alfa medios, coma K, multiplicado por el S sub P, multiplicado por la raíz de 1 partido en N sub X más 1 partido en N sub I. Ese es el primer lado. Y en el segundo lado es exactamente la misma expresión, pero ahora con signo positivo. 1 menos alfa, coma K, multiplicado por S sub P, por la raíz de 1 partido en N sub X más 1 partido en N sub I. Estas son las expresiones que estaban dadas justamente en nuestra presentación, recordando, sí, sin perder de vista, cómo se calculaba el valor de la letra K. ¿Sí? El valor de la letra K correspondía a la suma de ambos, ¿cierto? A la suma de ambos, y se resta con el valor de 2. O sea, K corresponde a N sub X más N sub I menos 2. Ahí está. Ese detalle no lo perdamos de vista, que es el que nosotros vamos a usar para encontrar los valores de X y los valores de Y. Entonces, yo creo que me equivoqué aquí y cerré. Necesitamos los valores de las medias correspondientes. Entonces, vamos a tomar los valores de las medias que necesitamos. Aquí están nuestros valores numéricos, que tendremos que volver a escribirlos porque los cerré. Así que si usted me ayuda y calcula el valor de la media para los datos de la ingeniería en ejecución, sería muy útil. Mientras tanto, yo puedo calcular el siguiente. La intención entonces es que lo vayamos trabajando juntos. Tenemos 15.400 en el otro, 15.800, 17.300. Un segundo para poder compartirlo. Estoy copiando los datos al Excel rápidamente, que lo pasé a cerrar, así que estoy calculando la media. Si me da un segundo. Tengo el valor de la media de X, que es 16.250, y el valor de la media de Y, si me permite un segundo, lo calculamos. Y se lo muestro enseguida. Esto, habitualmente lo que uno hace es que los estudiantes son quienes hacen estos cálculos en la sala a mano, pero evitemos esa parte engorrosa y lo hacemos juntos. Aquí. 15.300, 15.400 y 17.600. Ahí está. Suma de estos 14 valores y dividido en 14 es 15.400. Ahora sí. Ya, mis queridos estudiantes. Entonces, lo que tenemos, resumiendo los datos, es: tenemos el valor de la media de X y el valor de la media de Y, que usted los puede calcular siempre ahí sin ningún problema. ¿Sí? Los puede calcular ahí sin ningún drama. Eso usted sabe hacerlo perfectamente. La media espero no sea ningún problema para ninguno de ustedes dos. Y tenemos entonces los valores de la media, tenemos los valores de las respectivas desviaciones estándar, y ahora sí vamos a construir nuestro intervalo paso a paso. Lo primero es hacer la resta entre las dos medias. ¿Sí? Hagamos entonces la resta entre los 16.250 y los 15.400, y ahí tenemos 850, menos un valor de t que todavía no vamos a agregar, 850. Y aquí va el más. Lo que sí podemos calcular rápidamente es la suma de 1 partido en n sub x y 1 partido en n sub y. ¿Sí? El
n sub x corresponde entonces a 10 y el otro a 14, y por tanto ese numerito que va ahí será 1 partido en 10 más 1 partido en 14. ¿Sí? Eso nosotros lo podemos hacer, será 0.1, 1 dividido en 14 más 0.1, y eso bajo raíz, lo podemos hacer, la raíz cuadrada de esa expresión será 0.414. Así que ahí está, 0.414, 0.414. Nos interesa ahora el valor del S sub P. ¿Cómo calculamos el valor del S sub P? Recordar que S cuadrado, según lo que nosotros teníamos en nuestra presentación, correspondía a n sub x menos 1 por S sub x al cuadrado más n sub y menos 1 por S sub y al cuadrado, partido en el valor de n sub x más n sub y menos 2. Así que, básicamente, es solo un gran número que tenemos que calcular. Eso es todo. Así que, ¿cómo lo calculamos? Eso vamos a hacerlo ahora de inmediato. ¿Cómo lo calculamos? Calculamos aquí el valor de 9 multiplicado por el valor de S sub x, que vale 1089.6, elevado al cuadrado, más el valor de n sub i, que en este caso será 13, por el valor de S sub i, que es 1162,9 al cuadrado, y todo eso está dividido en 10 más 14, que en este caso sería 24, menos 2, 22. Y todo eso es S sub p al cuadrado. No se olvide que finalmente tendríamos que sacar una raíz cuadrada. Ahí entonces usted puede hacer el cálculo de cuánto vale S sub p al cuadrado. Usted lo puede corroborar conmigo. Esto será 1089.6. 1089.6. Ahí está. Por 9. Tenemos el primer valor del primer número. Y el otro es 1062.9. Este es el valor del otro número. 17.580.373,3. Y los sumamos ambos. Y dividimos en 22. Y ahí tenemos entonces que el valor finalmente, esto usted lo puede hacer después con su calculadora a mano y revisar todos los cálculos que hemos hecho, es 1.200, o sea, 1.284.792,12. Y a ese valor debemos sacarle la raíz cuadrada, y ese valor entonces es el valor de S sub P, 1.133,49. Ahí está el valor de S sub P. Ese usted lo puede hacer ahí con su calculadora. Don Vicente, ¿se ve lo que estoy haciendo o no? Dígamelo de inmediato, porque si no, no estamos muy bien. ¿Sí se ve? Perfecto, gracias. Y ahí está entonces el valor que necesita, 1033,49, y acá 1033,49. Y ahora sí, lo único que nos falta es el valor del t, ese valor que está ahí. Y ese valor de t, de acuerdo a nuestra fórmula, es t sub 1 menos alfa medios, k. T sub 1 menos alfa medios, k, donde k corresponde a la suma de los dos valores de n, o sea, 10 más 14, 22, perdón, 10 más 14, 24, menos 2, 22, ahí sí. Lo que necesitamos es entonces 22, y el valor del t sub 1 menos alfa, que en este caso el alfa que estamos utilizando es 10%, por tanto será 1 menos 0.05. Eso es lo que estamos queriendo decir ahí, pero eso lo podemos buscar en nuestro software. Vamos acá. Tomemos la distribución T. Recordemos que la cantidad de grados de libertad que estamos usando ahora es 22, y el valor que nosotros necesitamos es un 10%. Y ahí está entonces el valor que vamos a usar de T, es 1.71. Y ya está, 1.71. Vamos al siguiente, y el valor de T que vamos a usar, entonces es 1.71. Escribámoslo con blanco para que se vea un poquitito más claro. Ahí está, 1.71. Así que ya tenemos nuestros valores, 1.71 y 1.71. Y ahora sí, con todo eso construido, entonces hagamos las multiplicaciones correspondientes para que podamos ver qué es lo que tenemos. Por 0.414, ahí está, por 1.71, ahí está. Y entonces,
lo que tenemos es 850 menos 802,44 y acá tenemos 850 más 802,44. Y ahí está entonces el cálculo que nosotros teníamos. Y ahora sí, hagamos la resta. Con el 850 obtenemos 47,56. Y en el otro lado obtenemos 1652,44. Y ahí está. Entonces, ese es nuestro intervalo de confianza al 90%, ¿cierto? Para la diferencia de medias con varianzas desconocidas pero iguales. Entonces, lo que nosotros podemos afirmar es que con un 90% de confianza la diferencia entre las dos medias se encuentra entre esos valores que están allí. Y listo. Ya está entonces nuestro intervalo de confianza. ¿Cuáles son todos los intervalos de confianza que hemos coleccionado hasta ahora? Todos los intervalos de confianza que hemos coleccionado hasta ahora corresponden al intervalo de confianza para la media con varianza conocida, para la media con varianza desconocida, para la varianza, ¿cierto? Y ahora para la diferencia de medias con varianzas conocidas y para la diferencia de medias con varianzas desconocidas, pero iguales. Y el último de los intervalos de confianza que nosotros vamos a usar es el intervalo de confianza. Ojo, este no se usa tanto, pero es importante que usted lo conozca, que es el intervalo de confianza para el cociente de las varianzas, ¿sí? La división de dos varianzas. Tenemos de nuevo dos grupos, ¿cierto? Dos muestras aleatorias que ambas son normales, cada una con su correspondiente media y cada una con su correspondiente varianza. Y recordar por ahí que cuando vimos la parte teórica, en el caso de una división, lo que nosotros teníamos era una distribución F de Fisher. Y por ahí entonces, lo que uno hace es que construye un intervalo de confianza de la manera que está aquí. Ahí está entonces, la división o el cociente de esas varianzas se encuentra entre esa expresión y esa expresión, donde el A es el valor que está allí y el B es el valor que está ahí. Este está puesto a forma de ejemplo. No es nuestra intención que usted sea capaz de calcular todos estos intervalos de confianza. De hecho, no nos remite mucho a nosotros que usted sea capaz de llegar a este nivel tan difícil. ¿Por qué? Porque esta clase de intervalos de confianza lo calculan en particular software. De hecho, existen muchísimos tipos de intervalos de confianza y vamos a ver también que existen muchísimos tipos de prueba de hipótesis. Eso lo vamos a ver ya en la próxima clase cuando yo les envíe un link y se van a dar cuenta que hay un listado tremendo. Pero la intención no es que usted sea capaz de calcularlos todos, sino que usted entienda de dónde provienen. ¿Cuáles son en particular lo que a mí me interesa que usted sea capaz de calcular? De los intervalos de confianza, usted sí o sí debe ser capaz de hacer intervalos para la media en ambos casos. Intervalo para la varianza, sin ninguna duda. Y el intervalo para la diferencia de medias. Los que están en el punto 3, 4 y 5 son los que usted debe conocer y manejar sí o sí. El que está en el punto 6 es solo una forma ilustrativa. Y con ello, mis queridos estudiantes, lo que tenemos es completamente cubierta la porción de los intervalos de confianza. Ahora entonces, estamos listos para comenzar con la sección de prueba de hipótesis, pero eso ya es materia que vamos a trabajar durante la próxima semana. ¿Por qué? Porque debo recordarles que este día miércoles nosotros tenemos nuestro taller. Así que ahí vamos a estar realizando un pequeño cuestionario acerca de estimación puntual y estimación intervalar.